representante de la Secretaría de Hacienda, Carlos Muñoz Piña. Le agradezco esta comunicación, director general de Política de Ingresos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias por contestarnos. Frente a qué estamos con pues lo que viene en materia de ingresos de la Secretaría de Hacienda, doctor Carlos Muñoz. Es decir, pues ya hay ciertamente esta decisión del gasolinazo que creo ustedes tienen el análisis de lo que ha generado en la sociedad. Sonora no ha dejado de manifestarse y otros estados también. ¿Cómo están viendo desde la Secretaría de Hacienda esto, doctor? Pues lo estamos viendo como ciertamente un paso difícil, pero era un paso necesario, porque el precio de las gasolinas a nivel internacional había estado subiendo. Subió los últimos meses del año, casi un 20%. La mayor parte de los países del mundo lo fueron reflejando gradualmente en sus precios. Y México no podía hacerlo. Teníamos la banda de más o menos 3% sobre el precio de 2015, que había sido acordada, no podía subir más allá de eso, y se fue acumulando el rezago. Y la forma de pensarlo más directamente es como, pues, sube la materia prima con la que se fabrican las gasolinas y el diésel, que es el petróleo. A nivel internacional, los países exportadores de petróleo se ponen de acuerdo, restringen la oferta, eso hace subir los precios, y pues toda refinería en México, en el extranjero, porque obtenemos gasolinas y diésel de ambas, pues le sube su materia prima y tienen que reflejarlo en costos. Ese reflejo en costos es un reflejo real, porque los impuestos no se movieron, de hecho salen en enero un poco más chicos que los tenemos en diciembre, y eso no cambió. Los costos de logística, parte del cambio de política es reflejarlos. Cada región que tiene más fácil hacer llegar los combustibles lo tiene, las regiones que cuestan más, pues se reflejan esos centavos más, por eso los 83, 90 precios diferentes. Pero lo que viene, que incrementa el precio de las gasolinas y el diésel que vemos en enero, es producto de que subió la materia prima, es un reconocimiento real, que de no reflejarse así, pues se tendría que hacer un sacrificio fiscal, y el sacrificio fiscal implica pues reducir el presupuesto, reducir lo que se gasta, porque se tendría menos ingresos. Si es que pensamos que es responsable el hacer este reflejo gradual, entendemos que es fuerte, se hacen muchas medidas para proteger el bienestar de las familias durante este periodo de cambio, pero es importante reflejar un costo verdadero. Era un paso necesario, entonces me dice responsable, que se tenía que dar dado el contexto internacional del precio del petróleo. No haberlo hecho, ¿qué afectaciones, por ejemplo, doctor? Por ejemplo, de no reflejar, vamos a pensar, sube la gasolina, compra una buena parte de su gasolina, en el extranjero ciertamente se abastece terminales marítimas y ductos de Estados Unidos, y pues el costo de las refinerías en México pues usan petróleo que tiene un valor. Entonces, por cada 10 centavos que no se hubiera dejado subir el precio a su nivel real, se hubiera sido un sacrificio de más de 6,000 millones de pesos, que son importantes para programas sociales y para el gasto público, que se ve con el Congreso. Se hizo la iniciativa del presupuesto de egresos de la Federación y ahí estaba contabilizado. Entonces sería como que sin reflejarlo bien no saldrían las cuentas de un gasto social progresivo como el que tenemos ahora. Uh-huh. Es decir, ¿cuál sería entonces recorte de lo que ha dicho? Es que es lo que ha dicho el presidente, recorte de gastos sociales, ¿hasta cuánto? O, por ejemplo, ¿cuál es? De hecho, la idea es mantener el gasto social a los niveles que tenemos. Están buscando, haciendo muchos ahorros públicos, reduciendo el gasto en nómina a nivel federal, reduciendo los gastos en combustibles. Es decir, se está haciendo un esfuerzo para ser más frugales en términos de gastos generales de gobierno, pero sí, los programas sociales tienen que estar como están, porque México tiene muchas necesidades sociales. Es importante que el gasto vaya dedicado a eso, y que no que vaya a apoyar combustibles fósiles como las gasolinas, que realmente son consumidos en más de 70% por el 30% de hogares de mayores ingresos, que tienen automóviles, camionetas, etcétera. Y para transporte de carga y para las cosas que tienen que ver con los costos el resto de los productos, tanto de la canasta básica como de productos de consumo en general, pues existen varias opciones: la deducibilidad de los gastos en diésel, la acreditación de la porción que es impuesto hacia el impuesto sobre la renta, es decir,
las empresas formales, las empresas que tienen mayor eficiencia energética, buscan renovar su flota o darle mantenimiento, bien, son las que se vuelven relativamente más competitivas contra aquellas empresas que no estuvieran totalmente formalizadas o no aprovechando todas las ventajas fiscales. Así es que sí, bien balanceado está, siendo frugales, recortando bien lo que se puede sin afectar gasto social, es el propósito. ¿Cuánto se va a recaudar por este incremento de la gasolina, doctor? De hecho, no se recauda nada adicional por el incremento de las gasolinas, porque es simplemente transmitir el incremento en los insumos. Los impuestos ya estaban definidos, son una cantidad fija por litro, por lo que cuando el precio de la gasolina baje, pues baja, porque el monto está fijo, se va moviendo. Si llega a subir, también se va reflejando. Que todo cambio en febrero y más adelante serán cambios pequeños, porque los movimientos de los mercados son, vamos a decir, de pocos centavos a la vez. Lo que vimos en enero es grande porque se había acumulado del último trimestre. Pero la idea de tener precios semanales y precios diarios en febrero es para ir reflejando esos cambios. Respondiendo directamente a tu pregunta, no se va a recaudar nada más, solo se está transmitiendo el costo. Se hubieran sacrificado por cada 10 centavos 6,000 millones de pesos, por lo que contener o absorber parte de los cambios internacionales no hubiera sido responsable fiscalmente. A ver, bien, entonces se confirma, va a haber otro incremento gradual a partir de febrero. Había una consultoría la semana pasada que entrevistábamos del 8% en febrero. ¿A cuánto va a incrementar cada mes la gasolina? De hecho no es como antes, que había un incremento de unos centavos fijos que era cada mes, que fue hecho para ir reduciendo los subsidios que de principio de la década, que eran enormes. México destinaba más de 1% de su Producto Interno Bruto cada año a estar subsidiando las gasolinas, y eso se fue quitando con los incrementos graduales que experimentamos. En este caso no, en este caso es como una flotación. Si el precio de gasolinas baja hacia febrero, pues veremos una baja. Si sube, pues veremos la ligera subida o lo que tenga. Por el momento, nuestros análisis no muestran una tendencia hacia la alza o hacia la baja de los precios internacionales. El precio del petróleo sigue, por un lado, algunos países van a expandir la producción, otros la quieren recortar. Todavía en los mercados no están claros. Obviamente las consultorías privadas pues tienen sus propias predicciones de qué podría pasar, y eso es cuenta de ellas, pero a nivel general lo que estamos viendo en México, a partir de México, de los mercados internacionales, todavía no hay una tendencia clara en eso. Si llegara a bajar, bajaría; si llegara a subir, subiría los centavos. No podemos. ¿Y si llegase a subir? Si llegase a subir, se reflejaría, porque la idea es... ¿Pero en cuánto, por ejemplo? Los costos. ¿En cuánto? Por el momento nosotros no estamos viendo nada. Los cambios semanales, incluso diarios, llegan a ser de unos pocos centavos por litro de gasolina cuando se compra en las refinerías o la producción de Pemex que va saliendo. Entonces, sería centavos no si sube. No puedo darles ninguna cifra hasta que, de hecho, llegando los primeros días de febrero, veamos cómo se ve para los cambios en la segunda. Lo que digo, ¿serían centavos si llega a subir cada mes entonces? O centavos a bajar también. Es simétrico, puede pasar cualquiera de las dos cosas, porque justo la política es estar en la flotación, donde el precio de las gasolinas se mueve con los mercados. Ese es el cambio de paradigma que tenemos. Tengo que hacer un corte, doctor. ¿Me permite? Tengo otras preguntas que hacerle. ¿Sí? ¿Me permite? Sí, adelante, gracias. Claro. Estoy con el director general de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel nacional con Proyecto Puente. Volvemos. Todo embarazo tiene un riesgo para la mamá y para el bebé. Por eso es importante acudir a consulta durante el embarazo. Mínimo 5 veces en la gestación. Para exámenes de laboratorio, aplicación de vacunas, detectar síntomas de alarma y depresión, tomar ácido fólico, sulfato ferroso y calcio. Para nosotros, cada mujer embarazada cuenta. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Go English al mundo. En Go English contamos con los mejores maestros para que este año logres su objetivo de aprender inglés con un método 100% conversacional, apoyado con gramática, técnicas de debate, lectura y comprensión. Examen de ubicación sin costo. Llámanos al 216-1511 y pregunta por nuestras becas y descuentos. Iniciamos clases todos los lunes. En Go English, ser bilingüe es muy sencillo. Go English al mundo. Ya tú sabes quién aprende inglés.
La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM. Transmite con 25.000 watts de potencia efectiva radial. Estudios y oficinas en Calle Guerrero entre Zacatecas y San Luis Potosí, número 16B, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, México. Teléfonos 109-3662 y 109-3676. Grupo Fórmula Sonora. Es Larsa Comunicaciones. Continúa la información. Proyecto Puente. Pues ya inicia un nuevo año, nuevas metas, nuevos proyectos. ¿Qué te parecería iniciar el año con una casa nueva? Una casa de Córsica Residencial, un nuevo concepto en fraccionamiento. Tiene seguridad las 24 horas, casas individuales de 1 y 2 plantas. Es un fraccionamiento totalmente nuevo. Está ubicado en Boulevard Camino del Seri, esquina con Boulevard Quiroga. Además, aceptan tu crédito Infonavit y Foviste, y si no lo tienes, te ayudan a obtenerlo. Para más información, llama al 217-7660. 217-7660. Recuerda, Córsica Residencial. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Sigo con el doctor Carlos Muñoz Piña, director general de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Nacional, que me está dando a conocer pues las justificaciones por las que se aumentó la gasolina. Y pues de alguna manera pues teníamos por supuesto que escucharlos por nosotros, que hubiera mucho más interacción y comunicación de funcionarios federales en los estados. Yo creo que es necesario, no solo con el mensaje presidencial que vemos a nivel nacional, estemos de acuerdo o no. Pero a ver, por ejemplo, doctor, ¿sigue por ahí? Sí, aquí estamos. Gracias. Doctor, ¿y por qué pensar? Bueno, yo primero, ¿cuántos los ingresos por impuestos que recibe el gobierno federal? ¿Usted tiene ese dato? Sí, son más de 200,000 millones de pesos que provienen del impuesto especial sobre productos y servicios, que es, que entre otros, se va dedicado o proviene de combustibles fósiles. Es una fuente muy importante de recaudación, representa en términos de aportaciones, de participaciones, como una quinta parte de lo que se transfiere del gobierno federal, del gobierno de la República, a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales. Entonces es un puntal muy importante para el gasto social, es un puntal muy importante para las transferencias a que los estados inviertan, justo además, entre otras cosas, en las alternativas de movilidad sustentable, transporte masivo, etcétera. Así es que sí, es una parte muy importante para el balance general. De ese dinero, ¿tenemos el dato cuánto le tocó a Sonora, por ejemplo? No lo tengo por el momento, pero podemos tener otra entrevista y estar viendo a mayor detalle, pero Sonora estaría cerca del promedio nacional, es decir, se estaría recibiendo cerca de una quinta parte de esto, de la recaudación en Sonora sería para Sonora, ¿no? Una quinta parte para Sonora. Además existe una cosa que se llama el IEPS estatal, que es de nuevo este monto por litro. Una parte de eso es totalmente participable, es decir, se cobra en cada litro de gasolina, en cada litro de diésel, y va directamente a los gobiernos de los estados enteritos. ¿Quién lo cobra? ¿Al pagar la gasolina se cobra? Eso sí, siempre en el momento que están importando gasolina, en el momento que las estaciones de servicio ya le pagaron a quien le provee, que hasta ahorita era Pemex, pero ya la apertura podrán ser cualquier otro competidor. ¿Cuánto es eso? Ese punto que es importante, los 32 centavos de cada litro irían. ¿Cuánto es de IEPS estatal? De IEPS estatal estamos hablando, déjenme ver, aquí lo tenemos, 32 centavos, me parece, dependiendo del litro de gasolina, dependiendo del tipo de gasolina, Odis. 32 centavos de ese litro, ¿se va directamente a las arcas de los estados entonces? Sí, y además existe una parte importante que es
las participaciones, es decir, del resto del IEPS, del resto de lo que se cobra por el impuesto especial producto de servicios a todos los combustibles, que vienen siendo 3 pesos con 60 centavos, tomando en cuenta el IVA, además, también una parte importante de eso es participable y se convierte en aportación. Pues sería bueno saber cuánto es, no lo tiene a la mano, porque cuánto... Para Sonora no tengo los datos exactos de cuánto está yendo, pero sí, vamos a decir, de los 15.99 del promedio nacional, tenemos que representan impuestos 4 pesos con 20 centavos, en total, incluyendo la parte del componente de IEPS, el componente de IVA. Entonces, sí es muy importante... ¿Por todo esto cuánto se recauda? ¿Los 2,000 millones de pesos, doctor? No, es 200,000 millones. 200,000 millones por todo impuesto. Poco más de 200,000 millones, dependiendo de las ventas totales que haya. ¿Y a dónde se va todo este dinero? Recuerden un componente. Eso va directamente a gasto social, se va a el presupuesto de egresos de la Federación, que tiene que ver qué es lo que le da apoyo al gasto en educación, en infraestructura, es decir, va completo y ya luego, sin estar atado a un programa en específico, es lo que se toma en cuenta para asignar al presupuesto. Es decir, de eso depende lo que gasta el gobierno en un año, y lo que gasta tiene que ver con servicios sociales, inversión en infraestructura, productividad, es decir, tocan todas las esferas de nuestra vida. ¿Y cuánto es la bolsa total de ingresos del gobierno federal por todos los impuestos, por ejemplo? Por todos los impuestos, está bien, creo que ese dato no lo tengo actualizado justo porque aproximado. Gracias a tu entrevista en la mañana tuve que detenerme antes de llegar, pero le podemos pasar la cifra completa en un poco más. Aproximado, por ejemplo, de toda la bolsa de ingresos de impuestos del ciudadano que paga Hacienda, un aproximado. El ciudadano, recuerda que aquí nosotros estamos teniendo muchas fuentes de recaudación. Tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos déjame ver, aquí lo estoy sacando. No. Estoy con el doctor Carlos Muñoz Piña, el director general de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos, ingresos no tributarios, dándome más o menos un panorama de recaudación nacional. Sí, claro. ¿Tiene por ahí algo? Y en este momento, déjeme, estoy sacando las cifras, pero sobre todo para mencionar lo que representa el IEPS. Por lo menos la recaudación por parte de combustibles vendría siendo cerca de, reserva de la cifra exacta, cerca de un 10% de la recaudación total en el país. ¿Del país? De estos 200,000 millones de pesos, dice. Sí, aquí está, déjenme ver, tenemos la cifra completa por acá. Vale la pena también mencionar ahorita, mientras pues sacando este archivo, que luego que la idea de tener una diferencia regional, el hecho de que la zona de Guaymas tenga un menor precio que las zonas de frontera, que las zonas de la sierra, etcétera, representa en una buena parte la diferencia en costos regionales, la forma en la cual nos están llegando o hacemos llegar a los diferentes sitios del país los combustibles, que pueden ser por ducto, pueden ser por ferrocarril, pueden ser por camiones, y cada uno de ellos tiene sus costos totales. Bien, tenemos por ahí el costo. A ver, porque me interesa también, mientras ubicamos esa cifra, preguntarle, ¿qué hay de la deducción por nutrición, por servicios de ir al nutriólogo y al psicólogo? ¿Es verdad eso? Yo pensé que era broma, pero no. Es decir, ¿de qué se trata? Bueno, esa es la política de reducción de gastos. Tiene que ver con lo que los ciudadanos pueden estar diciendo: estamos invirtiendo en salud, estamos invirtiendo en educación, y de ahí viene una serie de cosas que son deducibles. Lo de
Sé que la prensa empezó a tomarlo así como bajar de peso, etcétera, pero no, la idea es, pues la gente cuando realiza gastos para su hogar, algunos de ellos son deducibles y hay que tener una muy buena definición de qué toca en cada momento. Pero, por ejemplo, es decir, ir al psicólogo e ir al nutriólogo ahora, ese gasto se va a deducir, antes no se deducía, ¿eso es lo nuevo? Esa parte de gasto en psicología no es una cosa que yo manejo directamente, pero podemos tener otra entrevista y platicamos con la persona especialista en el tema para que puedan tener ustedes todos los... Pero sí, lo está manejando así la prensa a nivel nacional, ya hay varias fuentes, por eso a mí me gustaría que me lo confirmara usted. No lo tiene, es decir, por ir a gastos con el psicólogo y el nutriólogo, ahora son deducibles, antes no lo eran. ¿No se puede confirmar eso? Yo no se lo puedo confirmar, no soy el área que voy llevando. En todo caso, si las reglas sobre de qué manera pueden ser tomados en cuenta ciertos gastos médicos vienen muy específicas, así es que yo sí creo que la forma de leerlo sería ver a detalle las reglas y entonces ya checarlo, porque sí, aquí dice una nota no cualquier servicio médico quedaría con eso. Porque dicen, honorarios de nutriólogos y psicólogos serán deducibles como parte de los ajustes al marco tributario 2017. La Secretaría de Hacienda a través del SAT informó que los gastos de honorarios por servicios de nutrición y psicología serán utilizados como deducción en la declaración anual. Dice por acá la fuente de El Economista. Sí, para eso, pero habría reglas muy específicas también. En este caso, si una persona decide, voy a estar yendo con tal servicios, o no están certificados, o fueran no servicios propiamente médicos dentro de la atención de un problema médico en específico, pues no serían tomados en cuenta. Pues, si bien la regla general puede ser aplicada así como lo están reportando, es muy importante saberla leer a detalle, a saber cuáles son en específico los gastos y cómo se están tomando en cuenta que se pueden reducir. Ciertamente hay tratamientos psicológicos o tratamientos de nutrición que son parte integral del tratamiento médico general y esos son los que son tomados en cuenta. No creo que todos en concreto abarcaran. Entonces no está claro tampoco eso, por lo que veo, porque el SAT es lo que dice. Ciertamente que es otra área de Hacienda, pero está vinculada. A ver. Sí, el SAT, cuando están publicando las reglas, dicen, estos son los rubros en los cuales se pueden hacer deducciones. Pero es muy importante no generalizar, es decir, para que esos rubros sean deducibles, tienen que ser los médicos certificados, tienen que ser parte de los tratamientos, es decir, tiene que ser parte de, vamos a decir, un elemento serio de recuperación de salud. Esa es la forma en la cual hay que leer. Muy bien, entonces deben ser médicos certificados y elementos serios de salud en materia psicológica y nutrición para que sean deducibles. Totalmente. Pero sí me lo confirma que ahora antes no eran y hoy sí serán. Yo diría, los remitiría que vayan directamente a las publicaciones del SAT para que ahí lo puedan estar revisando. A ver, pues vamos a hablar con alguien del SAT. Bueno, yo le diría, ¿por qué la gasolina es más cara aquí en México que en Estados Unidos? Es una buena pregunta y tiene que ver con el estado de Estados Unidos contra el que se estén comparando. Existen, por ejemplo, Texas, que es un estado de bajos impuestos a los combustibles fósiles. Por razones históricas, Texas se ha financiado principalmente con su impuesto predial. Un impuesto predial relativamente alto, tiene un impuesto sobre ventas relativamente alto, y por eso el estado como estado ha decidido ser un estado de bajo gasto y bajo impuesto, entre ellos impuesto a las gasolinas. ¿Por qué México no? Del otro lado tenemos a California. California es un estado que de hecho tiene un nivel de impuestos por litro muy similar al nuestro. Doctor, tengo que hacer un corte y ya termino. Vuelvo para terminar la entrevista, por favor, porque sé que se tiene que ocupar. Si me permite, por favor. ¿Sí? Claro, con mucho gusto. Bueno. 5.90 pesos el kilo. Tienes hoy y mañana. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedraui. En México, el 83.9% de la población se declara católica. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México necesita el cambio que en Puebla ya comenzó. Hace 6 años, la infraestructura estaba deteriorada y los espacios públicos abandonados. Pero en Puebla, escribimos una nueva página en la historia. Invertimos más que nunca en obra. Construimos el segundo piso de la autopista, carreteras, puentes, distribuidores viales, parques, ciclopistas, transporte articulado y el tren Puebla-Cholula. Y todo sin pedir un peso prestado. ¡El cambio es posible!
Gobierno del Estado de Puebla. Gol es un grito que libera gargantas y despierta grandeza. Gol se vive con tu equipo, con tu gente y con el nuevo Sky HD que tiene para ti la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Mexicana y muchos torneos más. Libera hoy tu grito a través de Fútbol Total con el nuevo Sky HD. Contrata ya el nuevo Sky HD y ahorrarás $200 en tus 2 primeras mensualidades y 6 meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar estés donde estés los contenidos exclusivos de Sky y de algunos programadores. Suscríbete desde $0 en HD al 40400202 o al 015540400202. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll, cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Líderes con el mayor surtido en accesorios, Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel, calidad en productos y mejores precios de todo el noroeste del país. Lo más innovador en telefonía celular, todo en un mismo lugar. Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Contamos con servicio técnico. Guerrero 99 y Elías Calles entre Guerrero y Garmendia. 213-1000 y 212-3700. Internacional de Franquicias Elite, la número 1 en ganancias. Te invita a invertir $100,000 y tú ganarás en promedio $10,000 mensuales. Imagínate, este es un negocio seguro. Y lo mejor de todo, el contrato está notariado. Pon tu dinero a trabajar mientras tú te dedicas a tus actividades. Llama al 6628-001251. 6628-001251. Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017. Vive el festival más musical del noroeste de México. Del 20 al 28 de enero en Álamos, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Navojoa y Puerto Peñasco. Además, por primera vez tendremos subsedes nacionales en Ciudad de México, Todos Santos, Baja California Sur y Tucson, Arizona. Consulta cartelera en festivalortiztirado.gov.mx. Sonora, Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. La Facultad de Derecho C1, tu universidad, invita al diplomado en juicios orales y técnicas de litigación, contando con la presencia de Raúl Guillén, Germán Guillén, Octavio Castrejón, Alba Gámez, entre otros. Conferencia de clausura, Miguel Carbonell. Inscripción gratis y becas directas. Mayores informes al 212-4703 o en C1, tu universidad. Promoción válida el 17 de enero. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. Atención Navojoa, Nogales, Hermosillo, Agua Prieta, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Caborca. La Facultad de Derecho de C1, tu universidad, te invita a su diplomado en juicios orales y técnicas de litigación. Contará con la presencia del conferencista internacional Miguel Carbonell. Mayores informes en www.tuuniversidad.com.mx o al teléfono 01800-890-3083. 01800-890-3083. Volvemos ya para finalizar la entrevista con Carlos Muñoz, director de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda. Doctor, le decía, ¿por qué entonces? Porque sí, me dice, ¿qué caso? ¿Es entonces el factor de que en Estados Unidos sí la gasolina es más barata porque allá hay una baja política de impuestos o impuestos no altos en Texas, Arizona, por ejemplo? Sí, claro, solamente déjame darte la cifra que me pediste antes del corte, y la total de fuentes de ingresos presupuestarios para el gobierno de la República son 4.900 miles de millones de pesos. 4.900 miles de millones de pesos. De esos 4.900, es 291 de esos 4.000 miles de millones de pesos vienen de los impuestos a los combustibles, es decir, representa cerca del 28% del gasto programable del gobierno federal. Es un pilar muy importante de la recaudación, no solo de países como México y la mayor parte de los países de Centro y Sudamérica, sino de la mayor parte de los países del mundo. El impuesto a los combustibles, como combustibles fósiles, representa siempre una fuente importante de recaudación. Nada más una fuente progresiva de recaudación, que significa que proviene más de los hogares entre más ingresos tienen, porque el consumo de combustibles es proporcional, va creciendo con el índice.
Oiga, Ahora doctor, bien, ¿y usted? estas son las cuentas nacionales, y regreso a tu pregunta sobre los estados. Sí, si uno compara los diferentes estados de Estados Unidos, cada uno de ellos tiene independencia sobre cuánto están cobrando el combustible, el impuesto a sus combustibles. Es la forma en la que están organizados allá, y por eso hay estados que toman decisiones de bajos impuestos y bajo gasto, como Texas, y otros estados como California de alto gasto y altos impuestos, y lo hacen además para promover la transición energética hacia combustibles más limpios. Por eso son mucho menos las diferencias con California que con Texas. A ver, pero la política en México busca homologarlos, busca que se acerquen los precios en las fajas fronterizas para que el comercio de las ciudades hermanas no se vea interrumpido por diferencias en los impuestos. Doctor, ¿y cuándo el gobierno va a hacer una política de ingresos que bajen impuestos? Son 4.900 miles de millones de pesos, me confirma lo que se recauda, digo, por ISR, IVA, por todo, ¿no? Me imagino. Sí, el conjunto son 4.88 millones de pesos, por ponerlo así. 4.88 millones de pesos. Es muchísimo dinero al año. Y es muy importante porque se va, por ejemplo, en pensiones son 720 mil millones de pesos, en los ramos, el gasto del gobierno federal son 1 millón de millones, y todo eso va para apuntar a Prospera, va para apoyar el sistema educativo mexicano. Es decir, es uno de nuestras, vamos a decir, 5 pilares de recaudación importantes, y lo han sido, y el Congreso lo ha reconocido así, como parte fundamental de nuestras finanzas públicas. Y es responsable el estarlo manteniendo así. El regresar a los precios artificiales de las gasolinas no solo causó muchas distorsiones o mucho sacrificio de gasto productivo social que se hubiera podido realizar, sino desviaba recursos hacia no sé si una matriz de una huella intensiva en energía en vez de infraestructura, transporte masivo, etcétera. México llegó a consumir. ¿Cuándo una política de menos impuestos al ciudadano? Porque el ciudadano tiene que, la última reforma fiscal, por ejemplo, el 2007 Calderón inventó el YETU, y siempre el ciudadano tiene que pagar más impuestos. Es lo que se ve desde acá de Sonora, doctor. ¿Qué le dice al ciudadano de cuándo el gobierno federal una política de que haya menos impuestos o eliminar un impuesto, por ejemplo, hacia el ciudadano? Entiendo que se afectaría toda la cadena de ingresos, pero somos un país que paga mucho impuesto. México es un país que en general tiene muchas necesidades sociales, y por lo tanto tiene que tener un gasto responsable para responder a ellas. Pensando en el tema de combustibles, la mayor parte de los países sudamericanos, europeos y asiáticos tienen inclusive precios de las gasolinas mayores, están cerca de $1 por litro, por ejemplo. Y ellos, de nuevo, también lo reconocen así, hay que recaudar bien y gastar bien. En México no, estamos a menos de $1, y ese parece ser el equilibrio también en Estados Unidos, donde los niveles están muy similares, y es un buen balance. El gasto social en general se define a partir de las necesidades sociales que se observan, y es una discusión democrática. Siempre en el Congreso viene la discusión de cómo y en qué se gasta, y es un balance que cada año se reflexiona sobre esto. Cuánto vamos a obtener de recaudación, cuánto y en qué se va a gastar. Y es muy importante saber que en México la productividad del futuro es el crecimiento, es cómo va a ir creciendo el bienestar de las familias, y hay que apuntalarlo. Hay inversiones que tienen que ver mucho con eso, inversiones en infraestructura, inversiones en educación es lo que nos generan la productividad del futuro. Así es que concentrar los esfuerzos ahí es valioso, pero como siempre es una discusión democrática, es una discusión que ocurre en muchos espacios de reflexión, que se encuentra en el Congreso en el momento de decidir, y que los estados lo hacen también. Los gobiernos de los estados reflexionan sobre su recaudación y su gasto, complementando con la parte federal. Es que sí, yo animo, es una discusión que todos tenemos que tener y todos tenemos que tener presente, sobre todo sabiendo lo que ganamos con el gastar bien.
Sí, exacto, pero es, demasiado dinero, 4.900 miles de millones de pesos que sí, de alguna manera se recauda por toda esa bolsa, insisto, entonces no hay a futuro... Sí, el impuesto sobre la renta, sí, todo, por todo, los ingresos. por todo. No hay... y se va a muchas cosas muy valiosas. Los sistemas de salud en México tienen retos muy importantes con la población, con la edad, la distribución de la edad de la población, y a todos ellos se responde ganando eficiencia. ¿No hay a corto plazo algún beneficio fiscal para el ciudadano? Es decir, alguna rebaja, algo, por lo menos algo que se esté pensando, porque entiendo que puede haber una justificación internacional, es decir, entiendo esa explicación, aunque uno no la comparta, entiendo el contexto, claro, lo que dice, pero a ver... El reconocer los precios internacionales. A ver, bueno, sí, que es lo que ustedes dicen, pero a corto plazo no hay una política fiscal de reducir impuestos o beneficios fiscales al ciudadano. ¿Cómo poder ayudar al ciudadano? Porque al subir la gasolina, usted sabe, doctor, va a subir todo. A corto plazo no hay nada, alguna política de beneficio fiscal o de eliminación de impuesto, algo que ayude a la economía del ciudadano, porque el año va a estar muy duro. De hecho, por ejemplo, en términos de la producción agropecuaria, el agropecuario tiene un estímulo, va a ser importante, dependiendo de lo que Zagarpa vaya haciendo su lista de aquellos que pueden recibir ese estímulo fiscal, y eso va a ayudar a contener los costos de la producción agropecuaria. El transporte de carga, como mencionábamos, también las empresas formales lo pueden deducir y pueden acreditar la parte del impuesto. Entonces, el esfuerzo, vamos a decir, un ciudadano que trabaje en esos sectores y que diga, pues quiere contener los costos, no solo hacer lo que normalmente hace, que es el mantenimiento, tener flotillas más eficientes, sino aprovechar estas ventajas fiscales que están ahí y están presentes. Trabajar con el SAT para la parte de su dignidad, trabajar con Zagarpa para la parte de los apoyos, de los estímulos en el campo. Todo eso puede ayudar, todo eso va a ayudar en la medida en la que se aproveche, y además va a ser más competitivo a los más formales, que en general tiene beneficios para la economía local, porque pueden tener créditos, invertir en productividad. Para los programas sociales, las transferencias de Prospera, por ejemplo, están indizadas, es decir, si hay un punto más de inflación, las transferencias crecen en un punto, y de esa manera cuidamos a los grupos más vulnerables de la sociedad. Esos son los esfuerzos y la inversión en productividad. Cuando los estados invierten en transporte público más eficiente, están de hecho generando mayores beneficios, transporte de mayor calidad, menor costo, mejores distancias, y todo eso tiene un valor. Si es que en lo que ya, la forma en la que se distribuye el gasto y las ventajas fiscales que hay ahora, bien y cabalmente aprovechadas, todo eso puede ayudar a reducir el impacto final que tiene este reconocimiento de costos de la materia prima. Bueno, pues ahí está la explicación. Entonces es más allá, no el IVA en sí directo, no hay una de alguna manera para la gente que me está preguntando. Tengo muchísimas aquí preguntas de los ciudadanos, pero bueno, le pido vale la pena revisar los acuerdos que publicó el presidente para fortalecer el bienestar de las familias. Ahí vienen bien listados diferentes capítulos sobre lo que se está haciendo en diferentes esferas, y yo lo que animaría sería al público a entrar a la página de gov.mx, revisar cómo está este acuerdo, cuáles son sus diferentes elementos y cómo la gente directamente puede participar. No, pues vamos debatiéndolo, ¿no? La forma en la cual van ocurriendo. Vamos mejor, yo creo que esta no sea la única entrevista, sino vamos a hacer más entrevistas con ustedes. Siempre bien comunicados, platicando lo mejor. Usted u otros funcionarios, lo conmino, lo invito respetuosamente a que nos atiendan más a los estados, porque sí se necesitan explicaciones o tenerlos más de cerca para que estén explicando precisamente de estas situaciones que son complejas, y por eso me voy a hacer las preguntas más claras para que el ciudadano tenga entendimiento de pues a dónde va y para ese dinero, y por qué no hay una política fiscal que beneficie al bolsillo del ciudadano a corto plazo. Sí, ahí los mecanismos de transparencia, entrada la revisión de cuentas, en la información que tiene que está disponible es muy valioso. Tienen también, siempre hay una respuesta cuando un ciudadano envía un comunicado, es decir, la transparencia y la rendición de cuentas son muy importantes, lo reconocemos y están puestos los esfuerzos, y siempre hay que hacer lo máximo ahí.
Muy bien, muchas gracias, le agradezco mucho la información, estaremos en contacto, doctor. Buenos días. Yo gracias a la entrevista. Saludos. A ver, estaremos, me extendí, quise hacerlo más para aproximarnos a cómo funciona la política recaudatoria. Tengo muchos comentarios porque la gente se enojó también por algunas por las respuestas de lo que está ocurriendo frente a que estamos con esta política. Me dice por acá, deberías de hacer una policíaca de reducción de impuestos y dejar de incrementar los gastos del gobierno. Pietro Beretta, es lo que yo no entiendo. Francisco Eric Martínez, si suma 4.79 por IEPS por litro de gasolina magna por 100 litros, da 479 pesos solo de IEPS, eso es un costo artificial, ¿no? Doctor Monteverde, claro, en otros países la gasolina es más cara, pero sus habitantes tienen ingreso mucho mayor que en México, exactamente. Y Miguel Ángel Jackie, y la Lady no me alcanza, pues o le alcanza, así como dice por acá Fabi Gómez, claro que tenemos mucho gasto social, la pensión a mis expresidentes es lo primero que no. Por ejemplo, me dice por acá al respecto, Abelardo Figueroa, qué mortificación, qué pasará con la diputada Lady no me alcanza. Ana Lucía Burroel, además debes pagar con cheque, tarjeta vía banco, no en efectivo, tengo entendido, para que se deduzcan los gastos de ¿cómo se dice? De nutriólogos y psicólogos. California con Sonora aún, dice Paola Fimbres. Imagina que le digan tu sueldo o el del pueblo y pues que se rasquen, me dicen por acá. Al respecto, a ver, tengo son los de Twitter, los de WhatsApp están enojados. Voy a hacer un corte, voy a abrir con comentarios de la audiencia para que vea qué es lo que opinaron de la entrevista y análisis. Estamos frente a una crisis de derechos humanos que viene.